Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Muy bien, vamos a leer capítulo 6 de los primeros 10 versículos. Esta es una historia, ya no es Daniel joven aquí, ya es un Daniel maduro, ya es un Daniel viejo, ¿verdad? Y hemos escuchado la historia impresionante en el foso de los leones, pero la victoria se logró a través de este tema que vamos a compartir, la oración constante. Dice la Sagrada Escritura de la manera siguiente: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes: que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Oremos al Señor. Padre Santo, esta es tu palabra escrita que salió de lo profundo de tu corazón para que nosotros fuéramos edificados en la importancia de este pasaje, para que podamos ser edificados en la vida y en la comunión contigo, Señor. Te pido, Padre, que nos guíes a lo largo de este mensaje, porque es tan importante entender el valor de la oración. Queremos tener una semana de oración victoriosa y poderosa y aprender cómo estos hombres podían orar y el cielo podía responder, porque ellos sabían el secreto, el misterio de la oración. Te doy gracias, Señor, en el bello nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén, amén, hermano. Esta es una historia apasionante. Yo quiero comenzar con una ilustración, hermano. Mire, orar, lo hemos dicho, como es la comunión con Dios, la comunicación con Dios, es hablar con Dios. ¿Cuántas cosas hemos oído de la oración? Definiciones, pero yo quise escribir una definición breve para que no se nos olvide. Orar es rendición. Orar es depender de Dios. Orar es humillación a Dios. Es humillarnos delante de Dios. La mejor oración a veces no tiene ni palabras. Es cuando estamos quebrantados delante de Dios. Es depender
de su gracia. La oración viene a ser el motor del discípulo. Sin oración, ¿cuánto puede valer un discípulo? ¿Cuántos son discípulos aquí? Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Los creyentes vienen a pedir. El discípulo viene a dar. Entrega su vida, entrega su tiempo, entrega su ofrenda y todo. Mire, traje una ilustración muy impresionante, gracias a la hermana Ruth, que hizo un trabajo extraordinario, más allá de lo que yo pensé. Ahí tenemos dos, ¿cómo le decimos? Dos trocas aquí, ¿verdad? Dos trocas les decimos, ¿verdad? En el Spanglish. Dos trocas. ¿Cuál de las dos usted prefiere? Porque se ven, si fueran dos cristianos, ¿verdad? ¿Cuál de las dos usted prefiere? ¿Verdad que no hay mucha diferencia? Por fuera no hay mucha diferencia. Así es la vida de un cristiano. Por fuera él puede decir yo soy cristiano porque yo creo en Dios, voy a la iglesia, tengo Biblia, yo soy cristiano. Usted dice, bueno, no hay mucha diferencia, ¿verdad que no? ¿O veo una diferencia ahí? No hay ninguna diferencia. Pero vea la siguiente foto. Mire, ahí hay una gran diferencia. Cuando usted abre el capó, la cubierta, ¿qué hay? Una tiene motor y otra no tiene. ¿Cuánto vale ahora esa que no tiene motor? ¿Quién compraría esa troca? Nadie la compraría, ¿verdad? Hermano, esa es una ilustración de un cristiano que no ora. ¿Cuánto vale un cristiano que no ora? Dígale a su vecino, yo creo que el pastor está hablando de ti. Hermano, la oración es el motor. Es lo más importante del vehículo. Lo más importante de una vida cristiana es el poder tener ese misterio de la oración. No es simplemente hablar con Dios. No es simplemente ir a poner una lista de peticiones como de supermercado. No es una oración basada en mi necesidad, sino en la gloria de Dios. Dios, glorifícate en medio de esta necesidad. Dios tiene, hermano, estándares de la oración. ¿Por qué Dios responde la oración? Porque Dios, hermano, mira que la oración tiene que tener un gran contenido. Primero es hacerlo con el corazón, hacerlo con humildad, hacerlo para la gloria de Dios, hacerlo en el nombre de Jesús y hacerlo al Padre eterno. Tiene fundamento. Haga la oración conforme a la Escritura y usted se dará cuenta. Aquí vemos en este capítulo 6 a un Daniel que no está empezando la carrera. Es un hombre ya maduro. Es un hombre que ya está viejo. Ya no es Nabucodonosor el rey, ahora es Darío. Es el imperio medo-persa. Ya han pasado muchos años, ya es un hombre viejo. Y mire lo que está pasando ahí. La mayoría nos enfocamos en el gran milagro que ocurrió cuando los leones llegaron y querían comerse a Daniel y no le pasó nada, ¿verdad? ¿Y cuántas cosas se han hablado de eso? Sin embargo, hay una verdad absoluta ahí. El verdadero milagro no ocurrió en el foso. El milagro de Dios que se dio ahí ya había sucedido. La victoria para Daniel no sucedió ahí. La victoria había sucedido en su habitación en el lugar secreto. Ese hombre estaba orando y la oración, cuando él llegó al foso de los leones no sintieron el olor a carne. Hermano, el olor a carne. La Biblia habla de la carne. No sembréis para la carne. No es la del supermercado, es la carne nuestra, los deseos carnales que tenemos. Y los leones no encontraron en él ninguna evidencia de esto. Importante, muy importante. Fíjense bien, algo bien clave de esto es que el foso solo fue el escenario donde se manifestó la victoria que ya se había ganado de rodillas.
El hábito de orar viene a ser como una cuenta de ahorros, hermano. Usted está ahorrando cada vez que ora. ¿Qué ocurre? Llega un momento en el cual usted tiene una emergencia, un imprevisto, una situación que usted no estaba preparado, pero tiene una cuenta de ahorro para hacerle frente. Así es la oración. La oración viene a significar en la vida del cristiano esa cuenta de ahorro que un día sabe que está ahí. Pero lo que ocurre es que no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuántas veces nos han predicado que es importante la oración? Toda la vida. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Casi nunca. ¿Cuándo es que oramos? Oramos hasta que estamos en medio del foso del león. Cuando estamos en medio del problema, en medio de la dificultad, en el hospital, cuando estamos en una situación de que vamos a ir a la cárcel, o en una situación de aflicción, de una enfermedad de un hijo, ahí empezamos a orar. Queremos utilizar la cuenta de ahorro ahí en ese momento. ¿Y qué ocurre? La cuenta tiene 0. Porque no hemos orado antes. Le hemos venido explicando lo del rey Asa. Él se había preparado para la guerra. ¿Por qué? En tiempos de paz su corazón tiene que estar preparado. De manera que voy a estudiar con ustedes en las próximas 2 horas. Amén, gloria a Dios. 3 cosas importantes. Número 1, la oración como un acto de convicción. No es que hacemos, bueno, vamos a orar hoy a las 6 de la tarde, a las 7 venimos aquí a orar, vamos a orar y nos arrodillamos y oramos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene esto? Tiene que hacerlo no porque es una semana de oración, tenemos que hacerlo por convicción. Recuerde, la iglesia moderna que nos ha tocado vivir es la iglesia moderna aquí en los Estados Unidos. La mayoría es una iglesia basada en las emociones. Dele un grito al Señor, todo el mundo le da un grito. Levante la mano, levantamos las manos. Pero eso es temporal. Eso es, hermano, emocional. El cristiano tiene que tener convicción. ¿Qué es convicción? Algo que está dentro de su corazón, las cuales jamás son negociables. Sus convicciones tienen que estar firmes. No importa si está en medio de una tormenta. No importa si está en medio de una tentación, su convicción tiene que estar firme. Convicción en su fe, convicción de quién es Cristo, convicción en los atributos divinos de Dios, en los atributos morales de Dios, convicción en qué es la salvación. Toda esa convicción no tiene que ser algo emocional, tiene que ser algo en convicción. Fíjese bien que el versículo 10, se lo voy a leer lo que está sucediendo. Dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Es decir, era un lugar de oración. Nuestro Señor Jesucristo, en lo que encontramos. Mire, cuando los discípulos llegaron allá en Mateo 6 o Lucas 11, llegan donde Jesús, le dice, Señor, queremos pedirte algo. Enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. No le dijo, enséñanos a predicar, enséñanos a cantar, enséñanos a evangelizar. No, enséñanos a orar, la base fundamental. Un cristiano, hermano, mire, el diablo no le teme a la actividad que hacemos en la iglesia. Pero si ve a un cristiano de rodillas, entonces sí va a huir. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que saber que la oración es algo vital, es el motor de un discípulo de Dios. Es la verdadera vida. No es simplemente teoría, es algo que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué no lo desarrollamos? Bueno, voy a decirlo una vez más. En la vida cristiana,
En la tradición que nos enseñaron, donde nacimos, la religión que nacimos, porque todos los latinos nacimos en una religión, se nos enseñaba que la oración era una penitencia. Cuando usted se iba a confesar, lo mandaban de castigo a orar. Se nos quedó un trauma aquí. Cuando le decimos, hermanos, vamos a orar, ¿qué hacemos? Pensamos que es castigo. Subconscientemente pensamos que es un castigo. Pero la Biblia dice que la oración es un deleite. Es un deleite. Cuando usted va a orar conmigo, yo lo escucho. Y después de 5 minutos ya no sabe qué decir. Ya no saben qué decir. Y hay momentos, hermano, en que tenemos que adorar al Señor, ministrar a Dios, guardar su corazón delante de Dios, darle gracias a Dios. ¿Cuántas maneras hay para poder orar? Aquí están en la palabra de Dios. Agarre la Biblia, personalice los versículos. Es como cuando usted va donde un enfermo. Mire, doña Juanita está enferma. Ok, está enferma, vamos a orar por ella. Y usted llega donde la hermana Juanita y le dice, hermana Juanita, venimos a orar por usted. Pero ella está viendo su novela. ¿Qué va a hacer ahí? No sabemos cómo orar. Le digo, hermana Juanita, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Sí, yo creo. Yo creo que Dios me puede sanar. Ajá. ¿Cuántos versículos bíblicos de sanidad usted conoce? Hay versículos bíblicos de sanidad aquí en la Biblia. ¿Cómo es posible? Se está muriendo y no sabe que hay provisión aquí en la palabra. No conoce versículos bíblicos. Están pasando problemas en su vida, en su matrimonio, y no conocen la palabra de Dios. ¿Y por qué? No han aprendido a orar, y este es el punto. Así que número 1, hermano mío, la oración tiene que ser una convicción, no es un botón de pánico del 911, no es una llamada de emergencia. Es algo que usted tiene que hacer constantemente y entender que la victoria, cualquiera que sea la batalla, la victoria se logra de rodillas. La victoria se logra de rodillas. Hemos perdido eso. Parece que yo, hermano, ya no nos arrodillamos. Ya nos cuesta la rodilla. Y menos postrarnos. Postrarnos, poner el rostro en tierra. ¿Por qué lo voy a hacer? Esto es el gran problema que tenemos. He estado, hermano, dos días enfermo de mi garganta, pero espero estar bien. Mire, Daniel no empezó a orar cuando vio el peligro. Él oraba porque ese era su estilo de vida. Confiaba en el Señor. Para un discípulo, la oración no puede ser un botón de pánico. Debe ser el sistema operativo. La oración es importante. Yo espero que usted pueda venir a la oración en el tiempo que tenga en la semana. Vamos a orar todos los días, excepto el miércoles vamos a orar en el salón de uso múltiple. Y cada día vamos a orar unos por otros con versículos bíblicos. Versículos bíblicos. Así es que eso es lo que vamos a hacer. Y los grupos vida, ese día van a orar unos por otros también. No habrá enseñanza, oración, va a ser oración. De manera, hermano, que la excelencia de Daniel en público, porque dice que este hombre era el principal y el rey Darío lo quería poner como el jefe de todo, y eso causó un celo enorme. La excelencia de Daniel en público era un reflejo de su intimidad en lo privado. Así es que vemos ahí algo bien importante. Daniel tenía 3 cosas que él hizo. 3 cosas importantes. Número 1, él tenía algo que la mayoría de los cristianos no tienen. Si yo voy a su casa y dice, pastor, pase adelante, tenemos unas arepitas por aquí. Y yo voy a pasar, por supuesto, ¿verdad? Cuando usted entra a su casa, cuando entramos a su casa, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué vemos? La cocina, ¿verdad? La sala, los muebles están ahí, el televisor está ahí, la sala de comedor está ahí, sus dormitorios están por el fondo, el baño está por en algún lado por ahí, pero ahí está.
Le pregunto, ¿dónde está el lugar secreto de oración? ¿Dónde está? Preparamos la sala, preparamos los muebles, preparamos las flores, los ponemos las fotos en la pared. ¿Dónde está en su casa el lugar secreto? ¿Dónde está? Esta es la pregunta. ¿Dónde usted dice, pastor, este es mi lugar secreto? Aquí es donde yo tengo mi intimidad con Dios. Este es donde yo me arrodillo delante de Dios. ¿Dónde está ese lugar secreto? Ese lugar secreto que tenga en su casa, por muy pequeña que sea. Una vez una hermana me enseñó, en su closet tenía un espacito ahí. Y ahí, hermano, se arrodillaba al Señor. Qué bonito eso, ¿no? Un lugar donde usted se encuentra con Dios. ¿Cuántas veces iba Daniel a arrodillarse con el Señor? 3 veces al día. Abría las ventanas, miraba hacia Jerusalén y oraba al Señor. Claro, no le encontraron ninguna falta, pero sabían algo contra Dios, lo iban a atacar. Pero él estaba preparado. Esta es la importancia. Así es que hoy, cuando usted me invita a su casa, lo primero que quiero ir a ver es dónde está su lugar secreto. ¿Dónde usted se pone a orar? ¿Ah? Hoy ya no me van a invitar entonces. 3 cosas. El lugar secreto. Número 2. ¿Cuál era el otro? El tiempo. 3 veces. Hermano, 3 veces al día. El discípulo necesita respirar la palabra de Dios para orar eficazmente. Tiene que orar. ¿Cuánto tiempo oraba? 3 veces al día. 3 veces al día. Se arrodillaba, oraba. Tenía mucho trabajo que hacer, pero él tenía 3 veces al día destinada para orar. ¿Cuántos ponen la alarma para despertarse e ir a trabajar? Levante la mano. Solo uno aquí, solo mi hermano. Y los demás no trabajan. Los demás solo son CEO de sus compañías. Hermano, mi esposa entra bien tempranito a trabajar y tenemos que oír la alarma temprano en la mañana. Ahí está la alarma despertándolo para ir a traer el pan de cada día. ¿Cuántos ponen una alarma para orar? Bajen la mano. Miren, hay muchos, muchos que no la subieron. Tenemos que tener un tiempo para orar. ¿Cuál tiempo? Hermano, prométase a sí mismo. No, yo tengo que tomar un tiempo. En momento que va a ser, voy a orar este tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma de su casa ir a su trabajo manejando y peleándose con los vecinos ahí que van manejando locos? ¿Cuánto tiempo le toma? Y ahí va, hermano, porque se levanta tarde y va todo desesperado a trabajar. ¿Qué ocurre? No está preparado su corazón. Por eso él tenía un tiempo para orar. Otra cosa que tenía Daniel, ¿qué era? Tenía una actitud humilde, dependiente. Era un hombre que se arrodillaba. Arrodillarse es un acto de humildad. Es un acto de humildad. Es venir, doblar su rodilla y su cerviz. Decir, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y el poder venía. Vamos a seguir leyendo del capítulo siguiente, el versículo 12 en adelante, 11 en adelante. Siempre conmigo en el capítulo 6 de Daniel. Dice así, entonces, oiga, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron? Orando y rogando en presencia de su Dios. Todavía no lo habían llevado al foso, pero ya está orando. Las victorias que Dios hace, hermano. Mire, voy a aprovechar aquí los próximos minutos porque a veces tenemos un problema en el matrimonio. ¿Cómo lo queremos resolver? Horizontalmente. La mujer viene y va contra el hombre o el hombre contra la mujer y se atacan uno a otro. Se tiran las cacerolas, los platos, lo que sea, pero están ahí queriendo resolver los problemas. Y uno llega al pastor y dice, pastor, es que mire que mi esposo. Y le digo al esposo, ¿qué pasó? Es que mi esposa. Y ahí está uno en medio, hermano. Y es que no, es ella la culpable. No, es él. Y ahí empieza el problema. ¿Cuándo vamos a solucionar eso? Nunca. Porque estamos utilizando la manera incorrecta. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Ir al que soluciona el problema. Y él va a cambiar.
Él es el que lo va a establecer. Pero no es de esta manera, es hacia Dios. Así es que es importante darnos cuenta. Dice el versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Seguramente le amaba mucho a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Al que tú te postras, al que tú te arrodillas, al que le has preparado un lugar para ir a encontrarte con Él en tu casa. Y usted me puede decir, pero yo vivo en un pequeño cuarto, en un apartamento. Hay un lugar donde te puedes reunir con Dios. Hay un lugar, hermano. Hay un momento. Yo voy a tomar tiempo con Dios hoy. Y fue traída una piedra y puesta sobre fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¡Wow! ¡Qué pregunta esa! Entonces Daniel respondió al rey, ¡oh rey, vive para siempre! Desde el fondo del foso de los leones, Daniel estaba hablándole ahí. Aquí estoy. Y el hombre se sorprendió, dice, mi Dios, oiga, le dio la gloria a Dios, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué impresionante, hermano. Si yo estaría a ese lado, diría, gloria a Dios, aleluya. Porque, hermano, esto no es un cuento. Este es un hombre que tiene convicción. Este es un hombre que conoce al Dios verdadero. Este es un hombre que sabe que puede confiar en Él. Lo acabamos de cantar. No hay otro nombre más grande que el nombre del Señor. Jesús dijo, no hay otro nombre más grande. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no lo hemos creído a plenitud. Simplemente lo tenemos aquí. Soy cristiano, sí, como un carro sin motor. Soy cristiano, sí, voy a la iglesia de vez en cuando tengo tiempo, ahí voy.
¿Qué clase de cristiano es cuando estás enfrente de la tormenta? Cuando estás enfrente de la tentación. ¿Qué clase de cristiano es cuando hay una pequeña provocación en la casa, en el hogar? Cuando los niños están insolentes o hacen alguna cosa de rebelión. ¿Cómo actúa esa persona? ¿Cómo actuamos? Viene la carne, el viejo hombre, la naturaleza, el enojo, la ira, lo altanero, lo soberbio, ¿aparece? ¿O aparece el corazón humilde, el corazón sabio de Dios? ¿Qué aparece en ese momento? Respóndete a ti mismo. ¿Cómo reacciona frente a una situación? ¿Qué ocurre cuando el de atrás va sonando el silbato ahí y te va insultando? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando el jefe viene y te grita? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué está pasando ahí? Pero soy cristiano, tengo 30 años de ser cristiano. ¿Y qué sirve? Tiene que comenzar de nuevo otra vez. Porque no funciona así. Tenemos que mostrar fruto. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Por ir a la iglesia van a saber que son cristianos? Digo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos han leído Gálatas capítulo 5? Ahí están los frutos. Ahí tenemos que mostrar el fruto de lo que somos. Convicción, no emoción. Hay iglesias, hermanos, que yo no sé, les ponen más volumen al sonido. Le ponen, hermano, 40 horas de música. Pero la música no cambia a nadie. Lo que cambia es la palabra de Dios. La fe no viene por oír música. La fe viene por oír la bendita y sagrada palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra, conoces la palabra, amas la palabra se cobra vida en ti, entonces eso es fe en tu vida. Y el momento viene cuando las cosas se ponen feas, entonces tu fe ha salido de la palabra de Dios. Ningún chiste del predicador te va a sostener en la tormenta. Ningún buen comentario, ningún buen chiste te va a sostener en la prueba. Lo que te va a sostener es la sagrada y bendita palabra de Dios. Aquí está. ¿Por qué no la leemos? Hermano mío, ¿cómo quisiera poder meter la palabra en el corazón de cada uno de ustedes? Porque es necesario amar la palabra. No en el fulano ministro, no. Es la palabra de Dios. Aquí no venimos a hablar de todos los doctorados que uno tiene. ¿De qué sirve eso? ¿Crees que el título de doctor del apóstol lo vas a llevar ahí al hospital? Eso no sirve para nada. Lo que sirve es la fe que viene de la palabra de Dios. Eso es lo que sirve, lo que te va a sostener en la tormenta. No el chiste del predicador o su diploma o su estudio. ¿De qué me importa eso? Me importa si tenemos la escritura. Hay predicadores que ni siquiera tienen la palabra aquí, hermano. No se trata de eso. Se trata de tener la palabra de Dios. De manera que una de las cosas que aprendemos en esto, hermano, el poder que cierra las bocas de los leones. ¿Cómo es que Dios respondió a esa oración? Porque Dios tenía comunión con Daniel. Es importante darnos cuenta que no solo decimos yo conozco a Dios, sino la pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Esa es la pregunta. ¿Te conoce Dios? Porque hay gente que dice, no, Dios sabe, Dios sabe. ¿No te preocupa que Dios sepa? ¿No te pone a temblar que Dios lo sepa cómo eres? Y hoy no voy a ir a la iglesia. No, Dios sabe que no puedo ir hoy. ¿No te preocupa que Dios lo sepa? Porque Dios no solo es un Dios de amor, es un Dios justo, es un Dios de ira, es un Dios de venganza. ¿Qué dice? Mía es la venganza.
yo pagaré. Si me confesares, yo también te confesaré, pero si me negares, te voy a negar también. Eso no nos han enseñado. Tienen que conocer al Dios verdadero. Ese Dios que es un Dios de amor también. Un Dios que sabe cuando tenemos una necesidad y venimos a Él porque sabemos que hemos dependido de Él, porque le conocemos como Padre. Tenemos que, Señor, aquí estoy, yo no sé qué hacer, Padre, ayúdame. Y viene Dios y te levanta y te fortalece. Él es refugio, Él es escudo alrededor nuestro. Pero Él viene a aquellos que aman su nombre. No vienen a pedir, Señor, aquí traigo la lista de peticiones. Mira, quiero que por favor me aumente mi salario. Quiero cambiar mi carro. Quiero irme de vacaciones. ¿Qué es eso? Eso no es oración. Eso mejor abra la app de Amazon y vaya a Amazon. Pero no, hermano. Venir a Dios es con actitud humilde, sencilla, arrodillarnos al Señor. Esa es la oración que venimos. Señor, no sé ni qué decirte, Padre. Aquí estoy delante de ti. Quiero que recibas mi adoración. Entonces Dios es el que se manifiesta. Démosle las primicias a Dios. No estoy hablando de dinero. Sus primeros minutos del día. Ore al Señor, hermano. Si se levanta a las 5 de la mañana, levántese unos 15 minutos antes. Arrodíllese ahí al borde de su cama. Padre, gracias por este día. Gracias porque tengo un lugar donde descansar. Gracias, Señor, porque a pesar del frío tengo cobijas conmigo. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Señor, toda persona que encuentre en mi camino el día de hoy, que ellos puedan ver a Cristo en mi vida y que yo pueda bendecirlos a ellos. ¿Por qué no hacemos eso? Démosle las primicias a Dios, hermano. La esposa tiene que motivar al esposo a orar. Oremos, volvámonos a Dios. Tengamos un tiempo de reunión. Pero no puede estar cada uno con su teléfono viendo su TikTok. Olvídese de esa basura. Empiece a ver la palabra de Dios. Hoy propóngase, este año 2026 vamos a leer el libro de Proverbios, vamos a leer el libro de Éxodo, vamos a leer, hoy con mi esposa estamos estudiando el libro de Jueces, otra vez estudiando el libro de Jueces. Ahí nos ponemos a estudiar el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque es una historia real y es una historia muy dinámica para el día de hoy. También, hermano, establezca tiempos de intercesión por otros. Es importante establecer tiempos de intercesión por otros. Sentir el deseo. Hay alguien en mi familia que no está conociendo a Dios. Yo tengo que orar por él. Y Dios, que está en los cielos, ve nuestra actitud, ve que estamos tomando en serio esto y sabe que dependemos de Él. Él va a extender su misericordia. Esto es importante y de repente vemos el fruto de eso. No es una cosa de la noche a la mañana. Así como la semilla tarda tiempo, también la palabra toma tiempo. Pero no se desanime. Otra cosa que aprendió Daniel, él tenía socios de oración. Tenía ahí a algunos hermanos, los hebreos, los jóvenes hebreos. Seguro que tenían tiempos de oración. Cuente oración. Tómese por teléfono, mándese un versículo. Oremos ahora Isaías 53 al enfermo. Oremos 1 de Pedro 2:24. Capítulo 8 de Mateo, Éxodo 15:26. Oremos la palabra. Hermano, aquí está una palabra. ¿Sabe? Hace unos días, que yo estoy seguro que el hermano Walter, que ya está en El Salvador, y la hermana Shirley, encontré un versículo en Éxodo 31 que dice: vete a tierra de tus padres y yo voy a estar contigo. ¡Wow! Inmediatamente se lo mandé con una oración. Y lo dije: ¡wow! Sí es cierto, Dios estaba trayendo una palabra. No le diga: ay, voy a orar por ti, hermano. ¿Cómo? Eso no sucede. No va a ocurrir nunca. Ore ya. Yo recuerdo un día en mi pueblo, hermano. Estábamos en el supermercado. En una tienda como Macy's aquí. No me acuerdo cómo era la tienda. Y había una hermana que no había llegado a la iglesia. Y me dijo: ¿por qué no ha ido a la iglesia? Le digo: es que estaba enfermo, pastor. Estaba toda enferma, que no sé qué.
y por favor les pido que oren por mí en la iglesia. No, ahorita vamos a orarle. Y en medio de toda la multitud yo estaba orando por ella. Y hermano, en la oración se cayó la mujer ahí. Y imagínense, un espectáculo tremendo ahí. Pero yo seguí orando por ella, ahí abajo, hermano, bravo. Y ella fue bendecida por la oración. No se ponga, ay, voy a orar mañana. No, ahorita. Ahorita, empiece a orar, hermano. Pero, o mándele por WhatsApp una oración. Yo lo hago también con los varones. Una oración. Tengo un grupo de los hermanos. Yo les mando una oración, bendiciendo su vida. Bendiga su vida. Esto es lo que estaba haciendo. Tenía compañeros de oración. Para concluir, hermano, miren, el rey Darío dijo, voy a leer los versículos siguientes. Creo que no estaban listos, pero voy a leer los versículos de lo que pasó. El versículo 24 dice, ya el rey Darío había sido testimonio. Y dice, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Qué sucedió aquí, hermano? ¿Qué pasó ahí? Momentos antes Daniel estaba en el foso. Ahora miren lo que está sucediendo. Dio testimonio del poder de Dios. El Dios de Daniel es el Dios al cual el rey inclinó su corazón. El testimonio. Por eso tenemos, hermano, que confiar en el Señor. Mire, una de las cosas que dijo el Dios de paz, me llamó la atención que dijo, paz o sea multiplicada. Y algo interesante, hay paz en la tormenta, hay paz en el foso. Fíjese bien, Daniel no empezó a gritar, no estaba gritando de terror, estaba en paz. La oración te da calma cuando todos los demás están en pánico. Cierra la boca del devorador. La autoridad espiritual no nace de su título, sino de su tiempo a solas con Dios. A solas con Dios. Después de este sermón que usted ha oído, hermano mío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pregúntele a su vecino ahí, ¿y ahora qué vas a hacer? Tiene que preparar un lugar para ir, el lugar secreto para orar con Dios. ¿Y cuánto lo va a hacer? Las veces que Dios le permita. Mire, si Daniel tenía tiempo y era el gobernador, ¿acaso usted me dice que no tiene tiempo? ¿Hay alguien aquí que tiene más de 24 horas? Todos estamos bajo la misma medida. Ay, pastor, usted no sabe si salgo de un trabajo a otro. Tenemos tiempo, hermano. Hay un tiempo. Siempre hay tiempo. Lo que tenemos de sobra, ¿sabe qué son? Se llama excusa. La excusa, la definición de excusa. Hermano, tenemos un montón de excusas. ¿Por qué llegó tarde el trabajo? Por el tráfico. ¿Por qué vino tarde? Por la lluvia. ¿Por qué vino por la... Nunca va a decir, siempre hay una excusa. Pero todos tenemos tiempo. Así es que hoy a las 7 de la noche vamos a comenzar. Vamos a orar esta semana. Vamos a aprender a orar. Vamos a buscar el rostro del Señor. Y vamos a que Dios haga la obra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona de oración, hermano, definitivamente los demonios van a temblar y se van a huir. Porque no hay nada que haga ahuyentar al enemigo,
si hay una persona de oración. La bendición más grande que Dios le puede dar a su familia, ¿cuál es? Que le dé una persona en esa casa que ore. Si hay una persona en su casa que ore, esa es la bendición más grande que Dios le puede dar. Porque Dios va a atender esa oración. Pero si está una persona ocupada, usted va a tener cosas materiales, pero no las va a poder disfrutar. Pero cuando tiene a Dios, lo tiene todo. Amén, hermano. Bueno, vamos a concluir aquí. El reto es, ¿qué vamos a hacer después de oír este sermón? ¿Vamos a seguir ocupados trabajando como locos, hermano? ¿O vamos a tomar un tiempo para orar al Señor? La oportunidad está dada aquí. Así que vamos a hacer una iglesia de oración. ¿Qué fue lo que Jesús encontró en el templo? Estaban vendiendo, hermano. Un mercado encontró. ¿Y qué dijo el Señor? Los echó a todos y dijo: mi casa es casa de oración. No es una casa de entretenimiento, no es una casa de espectáculo, es casa de oración. ¿Y quiénes llegaron? Todos se fueron, vinieron los enfermos, los necesitados, y ellos fueron bendecidos. Cuando la casa de Dios se convierte en una casa de oración, vamos a ver milagros, hermano. Milagros poderosos. Porque Dios estará en medio. Amén. Si se pone de pie, oramos al Señor y démosle gracias por este momento tan especial que Dios nos ha concedido el día de hoy. Si tiene todavía fuerzas, levante sus manos. Si no, bájela. Pero démosle gracias. Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Cuando hablamos de la oración, Señor, parece que es un terreno que no hemos todavía conocido. Pero con la ayuda de tu Espíritu Santo te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos y confiamos que tú eres el Dios soberano, el Dios que todo lo puede. Yo te quiero bendecir, Señor, con todo mi corazón. Alabo tu nombre, como dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En su alabanza estará de continuo en mi boca. Señor, oirán los justos y ellos lo atenderán. Gracias te doy por este momento, Señor, en el cual nos permites escucharte a ti, Señor, la importancia de una vida de oración para que podamos vivir la vida que a ti te agrada y podamos tener la vida victoriosa. Padre, en el nombre santo de Jesús, bendigo cada una de estas familias. Los bendigo aún con bendición sobrenatural, con la bendición soberana del Espíritu Santo. Guárdalos en perfecta paz, que el gozo, la gracia y la bondad sea sobre cada uno de ellos. En el nombre santo de Jesús, y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Salúdense uno a otro, hermano. Qué bendición. Le esperamos más tarde. Programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.